buenas noches, amigos, bienvenidos a Fuera de Contexto, aquí a través de Gancho a la Izquierda. Mi nombre es Quique Ortega y me da mucho gusto saludarlos en esta noche fría noche de miércoles. Ya huele a Navidad, ya se siente el cierre de año y de este 2020 que nos ha sorprendido, algunas ocasiones no precisamente muy bien, otras un poco mejor. Pero bueno, pues bienvenidos a este programa, a este nuevo episodio de Fuera de Contexto. Hoy tenemos una agenda muy nutrida de temas y tenemos un súper invitado con el que vamos a platicar en un momentito más. Pero como ustedes lo saben, pues siempre la introducción y la revisión de los temas de la agenda de la semana, a ver qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, inevitablemente tenemos que platicar esta noche acerca del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Existe este debate de quién ha sido el mejor futbolista de la historia, si él o Pelé. Y bueno, pues creo que nunca llegaremos a un acuerdo, ¿no? Definitivamente los dos han sido personajes que parecieran de otro mundo. Han hecho, decía el día de hoy Alberto Lati, este famoso periodista, pues que este señor, Diego Armando Maradona, era un artista del césped, ¿no? Y es una realidad. Al final, pues el señor muere a los 60 años de edad, muy joven, y fallece por un paro cardiorrespiratorio, que bueno, ya estaba muy mal, ya llevaba varios días o semanas con temas de hospitalización y todo en Argentina. Y bueno, pues el día de hoy llega a su fin, su historia, pero recordemos, bueno, pues el día de hoy, para quien nos esté viendo en vivo en este miércoles, recordemos que el día de hoy es 25 de noviembre, y también, si ustedes se acuerdan que el 25 de noviembre, pero de hace ya 4 años, pues falleció Fidel Castro, ¿no? Otro personaje también con el que además Diego Maradona se llevaba bastante bien. Entonces, pues vaya, algo tiene el 25 de noviembre, que pues por ahí hay otras historias de fallecidos en estos días, que pues no es poca cosa. Descanse en paz Diego Armando Maradona. Por cierto que el Napoli, este famoso equipo en donde militó Diego Maradona y donde ahorita está jugando el Chucky Lozano, pues ya ha oficialmente cambiado el nombre de su estadio. Ahora será el Estadio Maradona. Entonces, habrá que ver si el tributo que se le está queriendo rendir a este personaje pues es correcto, porque recordemos que además en su vida personal Maradona era un caos total, ¿no? Todavía recordamos en el Mundial de hace 2 años, en 2018, que estaba ahí en Rusia y que en el palco donde estaba había un vidrio y ese vidrio estaba totalmente blanco, totalmente tapizado de color blanco, y no es porque estuviera comiendo donitas Bimbo precisamente, ¿verdad? Entonces, pues vaya, fue un personaje totalmente caótico en su vida personal y que además dirigió en México la última final a la que llegó, las últimas 2 finales, cabe destacar, a las que llegó Dorados de Sinaloa, este equipo de segunda división, pues las compitió dirigiendo Diego Armando Maradona. Entonces es una persona que estuvo en México, que quiso mucho a México y que además tuvo grandes logros porque, insisto, llegó a finales de la entonces Liga de Segunda División de Ascenso MX. Otros temas también importantes que han ocurrido durante la semana. Bueno, pues qué tal que la Cámara de Senadores nos sorprendió con este tema de que ya pues están, por lo menos de su lado, legalizando la marihuana, ¿no? O marihuanizando la legaliguana, como le quieran decir, pues los festejos no se hicieron esperar. Cabe destacar que, ojo, todavía no es legal, todavía no salgan a comprar su paquetito de 28 gramos, ¿no? Todavía tiene que aprobarla la Cámara de Diputados, todavía tiene que pasar por el visto bueno del presidente de la República, y hasta entonces, hasta que esté publicada en el diario oficial, ya será legal el tener 28 gramos de posesión y además cultivar marihuana en cualquiera de las casas que ustedes nos estén viendo. Pero bueno, pues una diputada que además ha hecho gala de su tremenda ignorancia en los últimos meses, Nay Salvatori, diputada del partido Encuentro Social, pues celebró esta legalización todavía apenas en ciernes por parte de la Cámara de Senadores, y lo hizo fumándose un churro de mota a través de su TikTok. Cabe destacar que esta empresa, TikTok, le cerró su cuenta definitivamente, y ella después hizo un berrinche. Me extraña, sobre todo siendo diputada, que no conozca los procesos
legislativos, donde además, pues, su propia Cámara, ella misma tendrá que votar si está a favor o en contra de esta legalización. Esto todavía no es una realidad, sin embargo, ella, haciendo gala de esa ignorancia que hemos platicado, pues, salió haciendo esto en TikTok, considerando que todavía es ilegal, y bueno, pues TikTok le cierra la cuenta. Otros temas también importantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presenta en la junta de la cumbre de la G20, que es, recordemos, el G20 es conglomerado de los 20 países más poderosos del mundo, en donde México se encuentra. Y bueno, pues entre otras de las cuestiones que pidió el presidente de la República fue condonar la deuda externa a los países pobres para poder mitigar y sobrellevar todo este asunto de la pandemia, de la crisis económica por la pandemia. Sí, ese hombre que pidió esta situación de condonar la deuda externa a los países más pobres es el mismo que está dirigiendo el país que aporta solamente el 1% de su Producto Interno Bruto a sobrellevar la situación de la pandemia. Ese personaje es el mismo que dijo en una conferencia matutina: los negocios que tengan que quebrar, que quiebren. Ese mismo hombre es el que pide ahora que se condone la deuda externa a los países más pobres. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión. Otro tema también muy importante, que además me parece que es una gran noticia: el día 10 de diciembre no se va a abrir la Basílica de Guadalupe, el 11, el 12 de diciembre, que es el aniversario, digamos, el cumpleaños de la Virgencita de Guadalupe, no se abrirá la Basílica de Guadalupe. Incluso el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, va a poner un operativo para evitar justamente que cualquiera de los fieles pudiera llegar y se hicieran ahí aglomeraciones. Falta ver si son efectivos, pero lo que sí es una realidad es que pues simplemente se le pedirá a la gente de manera muy amable y muy cortés: por favor, no se aglomeren aquí en la Basílica de Guadalupe. Y me parece que es algo muy correcto, sobre todo considerando este tema de la pandemia que estamos viviendo. Estamos en semáforo naranja con alerta rojo y vienen los fríos. Es más, ya estamos sintiendo los fríos ahorita en este proceso. Y bueno, pues el hecho de hacer de repente este tipo de juntar gente, juntar cientos de miles de personas en un lugar, en la Ciudad de México, que es el lugar número 1 de contagios a nivel nacional, pues no suena a buena idea. Entonces, qué bueno que tanto la Arquidiócesis como el gobierno de la Ciudad de México tomó cartas en el asunto y al final tomaron la decisión más sabia. No así, por cierto, el gobierno de Jalisco, dirigido por el gobernador Enrique Alfaro, que, como les he dicho en varios de los programas, va en caballo de Hacienda a ser uno de los candidatos a la presidencia, pero con este tipo de acciones, hay que decirlo, pues no precisamente está mostrando gala de esa sabiduría que ha mostrado en otras ocasiones, ¿no? En este caso, el gobernador Alfaro dio luz verde para que 6,000 aficionados puedan juntarse, puedan estar en el estadio de las Chivas apenas dentro de una hora, es más, creo que ya en cosa de unos minutos, se estará jugando los partidos de cuartos de final Chivas América, y estos 6,000 aficionados tienen la autorización de estar en el estadio de 2 en 2, es decir, se van a tener 2 asientos, luego sana distancia, luego 2 asientos ocupados y así sucesivamente. Pero bueno, pues todavía no podemos echar campanas al vuelo, ¿no? Todavía no podemos decir que ya pasamos la pandemia, a pesar de que Jalisco no es de los estados que se considera que tengan más nivel de contagios. Ellos han manejado la pandemia de una manera distinta, como lo han manejado otros estados, y lo han hecho bien, debemos de reconocerlo. Pues esto echa a perder absolutamente todo. Recordemos este principio de la vida, ¿no? Donde tú puedes hacer 100 cosas buenas, haces una cosa mala y las otras 100 se le olvidan. En este caso pasa algo similar. Entonces, pues bueno, sí, no es una decisión precisamente muy, muy sabia. Ojalá y no pase nada, pero sí es una realidad que un contagiado en el estadio de las Chivas, en el estadio Akron, puede ser catastrófico y puede elevar el número de contagios, porque pues 6,000 personas reunidas en el mismo lugar, en el mismo espacio, donde además, pues naturalmente se va a gritar, si meten gol, pues van a gritar y puede ser que la persona que esté contagiada en ese momento infecte por lo menos a los que están ahí al lado, aunque sea un lugar al aire libre. Pues no suena definitivamente la mejor de las situaciones. Y bueno, la noticia que nos puso fríos a todos en esta semana y que no la vimos venir,
Best Buy, esta famosísima empresa de insumos tecnológicos, electrodomésticos, de hogar, anunció que cierra sus operaciones el 31 de diciembre, se va de México y a pesar de que es una empresa muy grande que opera en Estados Unidos y que tiene otros negocios en otros países, México ya no le parece atractivo. La versión oficial es que fue por la pandemia, porque no lograron sobrellevar la situación de la pandemia y que pues en franca crisis deciden retirarse. Suena real, suena a uno de los muchos negocios, nada más recordemos este dato, 32,500 negocios en la Ciudad de México han cerrado durante esta pandemia y el INEGI reportó que durante el tercer trimestre del año 2020 por la pandemia, pequeños negocios perdieron 648,471 empleos y las medianas empresas 361,044 puestos de trabajo. No es poca cosa las cifras que les estoy dando y esta probablemente sea una de las razones por las cuales Best Buy se está yendo de México. Ahora sí que Best Buy. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues seguramente no es la única razón. Seguramente México ya dejó de ser un mercado atractivo para ellos y bueno, pues habrá que ver qué es lo que viene para los locales donde estaban los Best Buy. Probablemente algunas voces he escuchado que dicen probablemente ahora que IKEA, ¿no?, esta famosa marca de muebles de Europa, está entrando a México, pues probablemente vayan a ocupar esos locales. No me parecería nada descabellado, pero lo que es una realidad es que Best Buy se va y bueno, pues deja ahí un nicho importante. Hay muchas dudas al respecto. Las personas que compraron garantías durante este año se les respetarán. ¿Qué hará la Profeco con este tipo de personas que puedan reclamar a lo mejor un tema de que un producto se les descompuso? Quedan muchas dudas al respecto, pero lo que es una realidad es que en el tema empresarial, en el nicho empresarial, las cosas no están bien, las cosas preocupan, y justo por ello es que tenemos esta noche a nuestro invitado, que les tengo que decir que es, además de un gran amigo mío, es una persona tremendamente exitosa, es un gran emprendedor, y vean nada más el currículum que tiene nuestro invitado de esta noche. Él es Roberto Quintero, es abogado por la UDLA de Puebla. Cuenta con un MBA y con una maestría en gestión del conocimiento. Además, está cursando su doctorado y él es fundador de Cinemagic, que ahorita nos platicará un poco de qué va su empresa. Vean ustedes nada más, fue nombrado Emprendedor del año 2010 por la revista Entrepreneur y por CNN Expansión. En 2014 fue nombrado nada más y nada menos Emprendedor del Año por el presidente de la República, en entonces era el presidente Enrique Peña Nieto. Además, es el vicepresidente nacional de Canirac y el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, y además es líder de un proyecto llamado Cineamérica. Es una persona que pues seguramente tendrá mucho que decirnos. Es un emprendedor, un empresario y una voz autorizada sobre este tema de cómo está viendo el sector empresarial, la situación económica, la situación del manejo gubernamental y las políticas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Enrique, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Honrado de estar en tu espacio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y acompañarnos. A ver, vamos al grano, si te parece bien, mi querido Roberto. Ahorita platicamos un poquito de Cinemagic y darnos un contexto, pero vamos al grano. Tú te codeas con el sector empresarial, estás dentro de Canirac, estás dentro del Consejo Coordinador Empresarial en tu estado. ¿Cómo están viendo las políticas económicas que está tomando el gobierno actual? ¿Les preocupan? Pues mira, sí nos preocupa y nos ocupa, ¿eh? Yo creo que como sector empresarial, por supuesto que tenemos que participar en la agenda pública, gestionar, cabildear, estar inquietos por el tema, se vale, y a través de las cámaras lo podemos hacer, etcétera. Pero por otro lado también como empresarios, Enrique, yo sí empujo mucho a la agenda pues, económica, comercial. O sea, también a nosotros nos toca empujar la carreta y exigir por supuesto a nuestros gobernantes. La situación que estamos viviendo es verdaderamente complicada, bien compleja. Yo creo que en algunos sectores desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto una afectación de ese tamaño. Un ejemplo son los cines, ¿no? Los cines, hay una afectación de ventas del 85%. O sea, es brutal. Sector restaurantero,
bares y antros también están altamente afectados, aunque hay industrias ganadoras, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? La América online, el agro, le fue muy bien en el agro. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que hacer mancuerna. El gobierno tiene que ser un facilitador del sector privado, de los empresarios, y nosotros también jalar la carreta, hacer lo que nos toca. O sea, hacer equipo no ha sido fácil, pero hay que seguir insistiendo, creo yo. Mira, en este sentido, por ejemplo, tú tienes negocios no solamente en México, sino estás buscando la presencia, en este caso del cine, en el sector, en el terreno internacional. La pregunta directa es, ¿tú ves en el mercado internacional que se ha perdido confianza para invertir en México? A partir sobre todo de las calificaciones que vemos ahí de Standard & Poor's y todas estas calificadoras, ¿ves que se ha perdido la confianza o la gente sigue queriendo invertir en México? Pues Enrique, yo creo que hay de todo. Fíjate, nosotros participamos mucho tenemos socios de la comunidad judía, la cual apreciamos mucho, admiramos a la comunidad judía en México. Fíjate, interesante, Enrique, son 70,000 nada más judíos en México y el peso económico que tienen, y platicando con comunidad judía, pues siguen invirtiendo, siguen invirtiendo. Yo creo que es una visión a largo plazo. Yo creo que un empresario debe de hacer empresa a pesar además de los gobiernos que nos tocan, y visión de largo plazo. O sea, tú haces una empresa no para 4, 5 o 6 años, la haces para mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo alguna vez tuve el gusto de platicar con Fence, con el Diablo, que además es poblano, ¿no? Y yo estaba muy preocupado por el tema político. Era un poquito antes de que ganara Fox. Yo tenía muchas ganas de que ocurriera un cambio, ¿no? Y él me decía, mira, Roberto, tu agenda empresarial tiene que ser a pesar de quien gane. Si no gana el que creías, no debe pasar nada. Y 2, tiene que ser de largo plazo. O sea, vendrá este presidente, a algunos les gustan, a otros no les gustan, y viene otro y otro. Entonces, yo creo que es una visión de largo plazo, ¿eh? O sea, a corto plazo seguramente va a haber retos, pero construimos empresas para trascender, ¿no? Para durar 10 o 20 presidentes de todos colores, sabores y tipos. Entonces yo he visto de todo, ¿eh? Por supuesto he visto empresarios inquietos, preocupados, y hay razón, lo entiendo. Pero por otro lado también hay empresarios que siguen invirtiendo, que siguen creyendo y de momento, ¿no? Comprar, entrarle y aguantar y soportar, y después vienen vacas gordas, creo yo, ¿eh? Tú conoces de tecnología de negocios, sabes perfectamente, pues en la industria del cine, ¿qué más te puedo decir, no? Se maneja mucha tecnología, no solamente para la medición, sino incluso para la proyección de las películas. Ya no es como antes de el cácaro y los rollos así gigantescos, ya se manejan otro tipo de niveles. Y el caso, por ejemplo, de Best Buy que platicábamos antes de que entraras a la entrevista, pues nos debe de dejar preocupados, sí. IKEA, una empresa mueblera, está invirtiendo en México, ya tenían esta inversión planeada desde hace años, probablemente desde el gobierno anterior, pero ahorita lo de Best Buy es preocupante, sobre todo considerando que pues el mercado mexicano, si bien no es productor de tecnología, pero sí es consumidor fuerte de tecnología. ¿Qué crees que haya pasado? Si bien no es tu negocio, pero ¿qué crees que haya pasado en ese momento? O sea, ¿qué pasó por la mente de la gente de Best Buy para decir de plano, nos vamos? ¿Fue la pandemia o hay algo más? Pues mira, me ha inquietado el tema, las repercusiones del COVID y de la pandemia en empresas chicas, medianas y grandes, ¿no? Por supuesto. Uno interesante, va a haber una depuración, ¿eh? O sea, es selección natural. O sea, van a aguantar los que podían aguantar, los que debían aguantar, y suena muy duro, Enrique, pero es una buena noticia, ¿no? Hoy veía yo algo que escribió Electra en Twitter, no estoy cierto si es fake o es real, pero le decía, nos duele que te vayas, pero vamos a atender a tus clientes, son buena lead, ¿no? Entonces, pues... Sí, es real, de hecho, Roberto, es real, de hecho, Ricardo Salinas Pliego lo compartió a través, lo retuiteó, digamos, a través de sus redes sociales, fue real. Quisieron hacer, me parece, algo similar a lo que ha intentado hacer Burger King a nivel internacional, de decir, bueno, pues somos empresarios, tenemos negocios, vamos a unirnos, vamos a sumar. Lo que hizo Electra fue decir, pues aquí nos encargamos de tus clientes, ¿no? Tú ya te vas, pero tus clientes se quedan con nosotros.
pero terminaron, creo que la redacción del comunicado pues no fue la más afortunada, ¿no? Porque pareciera hasta un poco ventajoso, y además recordemos, digo, no sé tú cómo lo veas, pero tal vez el público de Electra pues no necesariamente es el mismo público que compraba en Best Buy. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que se treparon a la ola, posiblemente un poco burdo, sí coincido contigo, se oye como ventajoso al final el mensaje, por eso yo dudé, pero mira, nos lleva a esto. Yo le preguntaba a empresas grandototas en Canirac, ¿no? Oye, ¿por qué va a cerrar? ¿Por qué Alsea? ¿Por qué Taco Holding? ¿Por qué los gigantes van a cerrar unidades? Y nos comentaban, pues que básicamente ellos lo que están protegiendo es el compromiso Evita 2021, ¿no? Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar para que las zonas, regiones, países, tiendas, clústeres, que no sean tan productivos y que no había cerrado, lo cierren. O sea, lo que llamamos como tiendas tontas o países tontos, ¿no? Donde no te está dejando, lo mantienes libre y ligeramente y decides cerrar. Y mira, yo tuve que Best Buy, le pasó un poquito lo que ocurrió con Cinemark, ¿no? Son empresas que tienen que ser la número uno en el país. Y Best Buy llegó muy de bajo perfil, ¿no? Y mi experiencia con ellos es que cuando no son el número uno, prefieren dejar el país. Y me imagino que fue por ahí, ¿eh? Una decisión de, mira, este país no es tan productivo como pensábamos, por lo que sea, pues nos retiramos, ¿no? Y decíamos, bueno, buena noticia para los emprendedores, ¿eh? Esa esquina que tanto querías y que la ocupaba, invento un Starbucks, oye, ya se desocupó, ya puedes emprender. Una parte padre de la pandemia, si podemos encontrar algo padre, Enrique, a mi parecer, ha sido la democratización, ¿no? El online, gente que no se atrevía a vender o a dar clases de Zumba o a vender la señora su comida, con esta digitalización, con el servicio de domicilio online, se atrevió, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia. Y algo que nos ha inquietado es cómo adelanta Industria 4.0, ¿eh? Es decir, los efectos positivos y negativos de Industria 4.0 los vamos a ver en México ya. Sustitución laboral, algo inquietante, Enrique, van a desaparecer miles de empleos. O sea, miles de empleos que no agregan valor o que son repetitivos, que iban a desaparecer en 5 años, van a desaparecer mañana. Y buena noticia, ¿no? Por ahí leí un artículo, el 80% de los puestos, de los trabajos, de los jóvenes de hoy, que en 10 años hoy no existen. Increíble, ¿no? O sea, 8 de cada 10 trabajos del futuro no tan largo, hoy no existen. Sabrá Dios qué van a hacer, ¿no? Entonces, pues es muy... se está retransformando la industria, ¿no? Lo sabemos. Por ahí, no sé si tú te acuerdas, en la elección del año 2018, Ricardo Anaya ya veía venir un poquito esta idea del ingreso básico universal, que en Finlandia, por ejemplo, ya es una realidad y que en otros países ya es algo hecho. Y para la gente que a lo mejor dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues es que se está vislumbrando que cada vez va a haber menos empleos, pero la gente va a seguir, o sea, la gente tiene que seguir comiendo, la gente tiene que seguir ocupada, la gente tiene que seguir manteniendo a su familia. Entonces, se pretende que en algún momento exista un ingreso básico universal donde una persona, aunque no esté empleada, o más bien en la condición de no estar empleada, pueda tener acceso a un ingreso y entonces en algún momento esa persona para ocuparse pueda hacer actividades que no necesariamente sean remuneradas. Es decir, pensemos en pintar una casa, pensemos en ayudarle a una anciana a pasar una calle, ¿no? O sea, acciones que a lo mejor sean más colectivas, más de grupo y no tanto un tema de tengo que trabajar porque pues al final se tiene que ganar dinero, ¿no? Es decir, hacer lo que nos gusta y no lo que tenemos que hacer. Sin embargo, estamos viendo ahorita pues desempleo todavía, hoy no contamos con un ingreso básico universal y estamos hablando de 15 millones de mexicanos desempleados e incluso todavía es más desesperanzador el asunto. Hay por lo menos un 30% de esas personas que ya ni siquiera están buscando empleo porque ya se dieron cuenta, pues no hay o no están bien pagados o nos negrean cada vez más, entonces no estudian, no trabajan, pero tampoco están buscando empleo. Entonces, ¿qué se vislumbra para México considerando ese escenario, Roberto? Sí, viene un tema retador, retador en sustitución laboral y en la integración de los egresados de universidad en el trabajo. Y bueno, a los empresarios nos toca de verdad ser muy creativos al respecto, ¿no? En la Coparmex comentamos que el empresario tiene que generar
buenos empleos bien remunerados, con salarios justos. Entonces, yo creo que como emprendedor nos toca eso, ¿no? En la medida de lo posible, mantener empleos, pagarles bien, pagarles salarios justos. Un tema que hemos platicado muchas veces y es muy interesante, el tema del gap salarial, ¿no? La diferencia que debe de haber del director de la empresa, en mi caso, con el empleado que menos gana, ¿no? Tenemos que acortar ese gap, aunque tengamos menos colaboradores por la automatización, algoritmos, inteligencia artificial, drones, etcétera. Estos que se queden deben de estar mejor pagados. Y pues si bien viene todo un reto para el país. Y le acabas de dar al clavo a un tema al que quería entrar, que justamente tiene que ver con los salarios, o está coqueteando, digamos, un poco con los salarios. Tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una reforma, una iniciativa de reforma para poder acabar con la figura del outsourcing en nuestro país. Bajo su lógica, bajo la visión que él tiene, el outsourcing solamente se ha aprovechado del trabajador mexicano. Las empresas lo han utilizado como una figura, por un lado, para no pagar IMSS, para no pagar Infonavit, para no, básicamente para llevarse de calle al empleado, negrearlo, y por tanto decide desaparecer, un poquito similar, guardada la proporción de lo que voy a decir, a las políticas que ha implementado antes. Es decir, hay corrupción en el aeropuerto, quitamos el aeropuerto, me vale, ¿no? O sea, no investigo dónde está la corrupción y corrijo, no, cortamos de tajo, ¿no? Los fideicomisos, que ahorita platicaremos también un poquito de eso, sobre todo cómo les pegó en el cine. Pero ahorita vemos el outsourcing y cortemos de tajo el outsourcing. No hay buenos ni malos, lo quitamos por completo. Puede ser que no pase esta iniciativa de reforma, sobre todo porque estaremos acabando con una cantidad abismal de empleados que están bajo esa figura. Pero tú como empresario, ¿cómo lo ves? ¿Cómo les pega en la realidad el outsourcing? ¿Sí es tan grave el asunto? Pues mira, yo sí creo que hay una parte pequeña, pues una parte de outsourcing que debe desaparecer, la que tú narraste, ¿no? El empresario gandalla, y no dudo que hay algunos que lo hacen solamente para no pagar o para no tener compromiso con sus trabajadores. Ese no se vale, ¿no? Ese ojalá y desaparezca. Pero la mayoría del outsourcing es sano y además el futuro del empresariado, del emprendimiento, es tercerizando, es con mucho outsourcing. Me explico. Fíjate que cuando llega un emprendedor, Enrique, y te pide mentoría, antes le decías, ¿no? No, pues ve y haz carta constitutiva y ve, pues sus 10 pesitos se los gastaba en el notario y en la marca, ¿no? O sea, actualmente no, cuando damos mentoría le decimos, outsourcea todo, o sea, todo. O sea, busca una empresa que te dé servicios contables, laborales, fiscales, todo. Tú no hagas nada, no montes una oficina, no contrates una secretaria, nada. Todo outsourcealo, porque apenas estás creciendo, porque es un bebé en una incubadora. Entonces es ilógico parar el outsourcing si a nivel mundial los grandes, te apuesto que Facebook empezó con outsourcing, empezó un chamaco en su cuarto trabajando y necesitaba facturar, necesitaba trabajadores. Estoy seguro que outsourció al principio. Entonces, una figura clave en el emprendimiento que yo creo que no debe desaparecer y espero que no ocurra y no pase esa iniciativa. Ahora, imaginemos que pasa y que ocurre. ¿Cuál sería la catástrofe? Tú como persona que tiene empresas, que tiene trabajadores, a ti, por ejemplo, ¿cómo te afectaría? Si tu planta laboral, pues, ¿cuánto se recortaría? Vamos a poner un escenario de lo real. ¿Cómo sería la afectación? Pues mira, más bien si desapareciera, lo que tendrías que hacer es mover nuevamente a la gente a la operadora central, que es un error, ¿no? Vale la pena comentar, Enrique, no solo hay outsourcing, hay insourcing, es decir, tú debes de tener una compañía interna o externa, y no por evadir tus responsabilidades, por muchas razones más, ¿no? Legales, de protección, etcétera, para que tengas a los trabajadores. En nuestro caso no perderíamos empleos, ¿no? Simplemente tendríamos que buscar una figura que sea justa para el trabajador, pero que también proteja, por supuesto, que proteja a la empresa, ¿no?
Claro, y el problema es que justamente pensemos en el caso de empresas gigantescas como Bimbo, como FEMSA, que seguramente tienen a muchísimos de sus trabajadores, vaya, lo sabemos, ¿no? Un empleado, pues para que le den la planta en una empresa de ese nivel, pues pueden pasar años, ¿no? Y mientras, pues está trabajando a lo mejor como de manera de honorarios, o está trabajando a partir de un tercero, que incluso ese tercero fue el que lo buscó, lo contrató y vamos a ir, te vas a trabajar a FEMSA, pero yo te voy a pagar. O sea, de algún modo esa figura creo que sí es necesaria, es algo que en todos los países del mundo existe. Y de algún modo tú lo dices, yo también soy emprendedor, pues sí necesitamos al final esa figura para poder subsistir, porque si no las empresas al final o quiebran o van a tener lo que todos los empleados se quejan, una persona que tiene que hacer 6 o 7 trabajos al mismo tiempo porque no hay para pagar a 6 o 7 empleados con 6 o 7 seguros sociales, con 6 o 7 Infonavits y con 6 o 7 presentaciones de declaraciones, ¿no? Entonces se necesitan, digamos, figuras que puedan mitigar un poquito este asunto. Yo creo que aquí al tema es que necesitamos como emprendedores presionar. Ustedes como en las cámaras en las que has estado integrado, ¿han tenido conversaciones con el presidente en torno a esto? O sea, ¿sí tienen una comunicación cercana? Sí, fíjate que el Consejo Económico Empresarial a nivel nacional, Carlos, creo que mantiene sana comunicación con Presidencia. En el caso de Coparmex, yo participo en Coparmex, un poco más ríspida, mucho más, pues mucho más fuerte por parte de Coparmex. Cada instancia en su estilo, pero sí, creo que Canirac, por supuesto, nuestro presidente ha estado muy preocupado, Francisco Fernández, por el tema, y todos desde nuestra trinchera estamos empujando, estamos cabildeando, estamos tratando de sensibilizar que por supuesto el país requiere cambios, me queda claro, pero bueno, como tú dices, no es cortar de tajo, es hacerlo consensado, gradual, sensibilizando, midiendo los efectos de afectación. Entonces creo que el sector sí está haciendo su papel, cada uno con su estilo, para lograr cabildear los acuerdos que no solamente favorecen al sector empresarial, de verdad, creemos que favorecen a México. Fíjate, Enrique, muchas de las iniciativas del sector empresarial han ayudado a la sociedad. El Infonavit fue una de ellas, el INE, ahora IFE, no al revés, ¿verdad? IFE y ahora INE, ahora INE fue otra. Es decir, el sector empresarial serio, que lo hay, y responsable, y que quiere a México, se ha hecho cosas históricamente por el bien de la sociedad, no solo el sector empresarial. O sea, esta visión que dicen de que los empresarios son malvados y por ahí el presidente al momento dice, bueno, no todo el que tiene es malo, ¿no? O sea, como diciendo, son unas cuantas excepciones, pues tal vez no sean unas cuantas excepciones, probablemente sea incluso la mayoría, quiero pensar, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que la actividad del sector empresarial es bien importante en el país, ¿no? Fortalece el tejido social. Todos estamos, bueno, ahorita ya con la pandemia no, pero generalmente estábamos más horas en el trabajo que en la casa. Entonces, el compromiso del empresariado de crear valor económico para todos, pero también social, también intelectual, también espiritual, es clave, ¿no? Y hay empresas Bimbo es una empresa que yo admiro muchísimo por lo que hace, lo responsable que es con sus colaboradores, ADO, Estrella Roja, hay grandes ejemplos de La Morena, hay empresas de veras ejemplares y no dudo que haya algunos pillos que yo creo que no son empresarios, ¿no? Son comerciantes mala onda, pues son los menos. Son aprovechados, ¿no? Son aprovechados. Roberto, a ver, entremos a platicar un poquito del tema de cine, que es básicamente tu expertise como empresario en ese tema. Vaya, entramos al tema de los fideicomisos, sabemos que ya es una realidad, que se extinguieron varios de los fideicomisos, entre ellos fue el del cine. ¿Tú cómo ves la afectación en este sentido? Mucha gente criticaba, bueno, es que para que le terminen dando dinero a Eugenio Derbez, pues mejor que no les den nada, ¿no? Es que, a ver, Eugenio Derbez genera empleos, muchos, y además incentiva la inversión de otros cineastas y de otros productores. ¿Tú cómo estás viendo y cómo ve el gremio del cine la afectación por la eliminación de los fideicomisos? Pues mira, preocupados por la desaparición,
pero esperanzados de que es un tema solamente de forma y no de fondo, ¿no? El que se van a generar nuevas, y confiamos que lo van a hacer así, van a generar nuevos instrumentos, nuevas herramientas, pues más actuales, que apoyen al cine. Fíjate, Enrique, y un tema de fondo del cine mexicano, yo creo que el error que hemos tenido en México es pensar que todo el cine tiene que ser comercial. Y no, yo creo que, y eso que yo soy exhibidor, por cierto, a la exhibición nunca nos tocó un peso, ni un peso nos dieron los fideicomisos, solo a los productores. Nos aventamos creo que 2 años peleando que apoyaran y al final nunca, desde el sexenio pasado y nunca apoyaron a la exhibición, pero, y siendo que estaba en ley, pero bueno, fíjate que yo creo que sí hay, como en la comida, ¿no? Hay McDonald's y hay comida slow food, gourmet, orgánica, vegana, qué sé yo, ¿no? Bueno, en el cine igual, el cine no solo es vender palomitas y refrescos, y yo me dedico a eso. Yo reconozco que hay una parte brutalmente importante que es la cultural. O sea, el cine construye identidad cultural, lo vemos. En el mundo nos conocen por el cine mexicano, ¿no? Nos conocen por Cantinflas, nos conocen por Sara García, por Pedro Infante, ¿a dónde vas, no? O sea, el cine es bien importante en la construcción de una identidad cultural. Y no todo el cine tiene que vender millones de boletos y millones de palomitas. Buñuel, sus películas no vendían un peso, la verdad, que me acuerdo, por lo que he leído más bien. Y entonces, yo creo que sí se tiene que tratar diferente, apoyar el cine cultural, el cine de autor, que va a haber poca gente, pero es un acervo como país, y paralelo, apoyar el cine comercial. Entonces, yo espero que las nuevas figuras que se generen a partir del IMCINE, de la Secretaría de Cultura, reconozcan ello, porque a mí se me hacía injusto el pedirle que un proyecto cultural tienes que vender boletos. Oye, no, o sea, es como la música clásica, ¿no? O sea, no necesariamente tiene una función mucho más trascendental y que lo ves a largo plazo. Entonces, bueno, sí estamos inquietos de que se desapareció porque debilita el cine mexicano, me queda claro, pero por otro lado estamos esperanzados y exigiremos que haya una figura moderna que esté adecuada a la nueva realidad, ¿no? Al streaming, a las nuevas formas de hacer cine, ¿no? Ahorita mencionas el tema del streaming. ¿A ti como exhibidor les está pegando la realidad el tema del streaming o son negocios distintos? No, pues mira, tendríamos que reconocer, Enrique, que el streaming es un negocio muy joven, ¿no? O sea, lo que digamos hoy no es ley. Es muy cortito lo que lleva el streaming como tal. Antes de la pandemia, fíjate que el streaming estaba trabajando muy padre de la mano con el cine. De acuerdo a los estudios que se presentaban a nivel, por lo menos América, que son los que yo vi, era entre más horas de Netflix consumes, más vas al cine. Chulada. O sea, se complementaban muy padre. No nos canibalizábamos. Sin embargo, actualmente, ante el COVID, pues sí nos ha inquietado, y creo que tú lo has visto, ¿no? Que ha sido un tema entre los estudios y los exhibidores. Disney tomó la decisión, y lo entiendo, porque no hay cines abiertos, ¿no? O sea, tienes producto, tienes el pan y no hay panaderías. Y el pan tiene que salir, ¿no? Entonces, bueno, toma decisiones. Todo empezó, nuestra pesadilla empezó con Trolls, que Trolls la mandan a streaming y aparte le va bien. Iba para cine, y después nos mandan Mulan, y después una película de Disney que se llama Soul, que está preciosa, y algo inédito. Vamos a estrenar Wonder Woman, Mujer Maravilla, el 25 de diciembre en los cines que estén abiertos, hay muchos cerrados en Europa, paralelo a que la pase HBO Max sin costo adicional. Entonces, olvídate, claro. Eso es como un pecado para nosotros, pero es la nueva realidad. Y se tiene que adaptar el negocio a ese modelo, porque además también habrá que ver qué es lo que viene. Ya sabemos que en diciembre algunos países empezarán con el tema de la vacuna, pero bueno, sabemos que no es inmediato, o sea, pasarán meses, probablemente hasta otro año más, hasta que todos estemos vacunados y entonces podamos regresar a nuestra realidad lo más cercana como estaba antes del mes de marzo pasado, pero la realidad es que
tú lo decías al principio, el negocio, por ejemplo, de la venta en línea, Amazon, Mercado Libre, pues llegó para quedarse y creció muchísimo. Jeff Bezos hoy es el hombre más rico, no solo del mundo, sino es el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. O sea, no hay ni siquiera un hombre en la historia, ya considerando inflación y todo, que haya tenido más dinero que el que hoy tiene Jeff Bezos en su haber, ¿no? Los negocios se tienen que adaptar a eso y el cine es así. ¿Tú ves que en la industria del cine vaya a terminar pasando eso? Que vayan ya cada vez más a tener que convivir de, pues, si la gente quiere verlo en Netflix o quiere verlo en Prime o quiere ir al cine, la gente tenga el poder de decisión en lugar de que sea como era antes, donde primero era cines y luego, después de meses, en streaming? Pues mira, yo estoy esperanzado que estamos confundidos por el alto desempeño del streaming, pero es obvio, pues porque estamos en pandemia, encerrados. O sea, no le echo la mala vibra a nadie. Pues yo estoy seguro que cuando haya vacuna y todo el mundo va a salir de casa y va a dejar de ver un rato el streaming y van a cancelar. No puedes tener Disney Plus y HBO y Netflix, todas, es una lana, ¿no? Entonces, sí lo tengo que reconocer. El cine es una industria madura, es una industria muy, muy añeja. Ya es madura en países como Estados Unidos, ya casi no crece, no es el caso de México. Por ejemplo, México en el año 2019, antes de la pandemia, fue brutal, fue un gran año, el mejor año en la historia de la exhibición de cine en México, pero hay que reconocer que es un mercado maduro. Sin embargo, me paso al tema de centros comerciales, ¿no? Creo que los centros comerciales también están en una etapa complicada, ¿no? Compleja. Yo creo que un centro comercial que no es de entretenimiento se las va a ver en las negras en los próximos 10 años. Creo que van a sobrevivir los centros comerciales de entretenimiento, ¿no? Como ya hemos visto algunas marcas que salieron y lo están haciendo muy bien. Y lo bueno es que ese producto, ese modelo, considera cine necesariamente. Y me explico. El cine es clave en el real estate del centro comercial. Es ancla. No solo por el tráfico, sino por la permanencia. Si un centro comercial tiene cine, logras que el cliente se quede 5 horas en el centro comercial. Si no tiene cine, se queda una. Entonces, cada minuto que logras que esté la gente en tu tienda, pues es mayor posibilidad de venta. Entonces, yo veo difícil que ruego a Dios, ¿verdad?, que el cine no vaya a desaparecer. Yo creo que no, porque es un acto social, es un acto bárbaro, ¿no? 2 horas donde las broncas no son tuyas, sino son del personaje, un acto colectivo, ¿no? Estar a oscuras, con 100 desconocidos, ¿no? Y los 100 se ríen y hay silencios. Yo creo que el cine es una maravilla y yo creo y espero que tenga otros 100 años de vida, adaptándose, claro, con cambios. Platícanos un poquito, Roberto, acerca de Cinemagic. ¿Cómo es este negocio? ¿Qué es? ¿Dónde está ubicado? Y además, al final, ¿cómo te nació la idea siendo tú, pues, una persona que estudió leyes? ¿Cómo terminaste en la industria del cine? Fíjate que fue por Endeavor. Yo tengo el gusto de ser emprendedor global Endeavor. Y yo tenía muchas ganas de hacer temas de cine. Incluso me había asociado con una empresa americana para equipar salas de cine, pero yo traía la cosquillita, ¿no? De poder tener contacto con el cliente, etcétera, y un socio mío que quiero y admiro muchísimo, Simón Bros, productor, de Los Hábitos, ha ganado un montón de premios, yo lo quiero mucho, Simón. Decía Simón, es que tenemos que lograr que todos los mexicanos tengan cine. Todos nos tomamos la cachucha de Robin Hood del cine, y nos dimos cuenta que eso fue hace 10 años, que las poblaciones pequeñas no tenían cine. El 90% de los boletos vendidos en México eran generados por el 10% de la población. O sea, casi nadie tenía cine. Yo estoy en Puebla, empezó en Puebla. En Puebla somos 217 municipios. Tenían cine 3. Y se repite en todos lados. Veracruz, Sonora, Sinaloa. La mayoría de municipios no tienen cine. No había un modelo pequeño. Entonces nosotros lo desarrollamos de manera que lleváramos la experiencia del cine de calidad y con estrenos. O sea, es decir, que el pueblo más chiquito vea el mismo día que se estrena en Perisur o el Mundo ¿no?
O sea, democratizar, llevar el cine para todos, muy padre. Lo entregamos hace 4 o 5 años un fondo que ahora lo opera, ya solo participamos en el consejo, y nuestra última aventura del cine fue poner complejos en zonas latinas en Estados Unidos. Y estamos muy contentos. Empezamos en Texas, ahí vamos, llevamos 3, 4 años con el proyecto, y es básicamente poner santuarios del cine hispano, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para que tú vayas como hispano allá y la veas en español, palomitas, con salsa. Es el proyecto Cine América. Es Cine América. Ok. ¿Y cómo lo ven ustedes en la industria este tema? Es decir, vemos, por ejemplo, que ahorita las películas están en franca crisis, es decir, James Bond la aventaron al 2021 y pues quién sabe, ¿no? Wonder Woman, como dices, la están pues, pasando en los 2 plataformas, tanto streaming como cines. Muchas personas dicen se van a hacer a partir de esta situación de la crisis de la pandemia, las próximas películas van a ser o menos películas o van a ser más baratas, ya no van a poder hacerse estas películas de cientos de millones de dólares de Avatar y cosas así, porque ahorita los estudios están endeudadísimos. ¿Tú ves que para allá va ahorita el modelo? Pues mira, yo, digamos, la decisión de Best Buy de irse, o la decisión apenas estuve en Playa del Carmen y veías un montón de Starbucks cerrados. Y decías, ay, ¿a poco los de Starbucks no pudieron pagar la renta? No, es que no decidieron no pagar la renta y decidieron no seguir, ¿no? Creo que los estudios es lo mismo, ¿eh? Las decisiones que están tomando es para proteger el flujo de caja y para aprovechar el hueco. O sea, por ejemplo, lo que está haciendo Disney Plus es brutal, ¿no? O sea, cuando alguien llora, otros venden pañuelos, ¿no? ¿Qué dijo? No hay cines, lanzo el producto millonario que tú narras a mis plataformas Disney Plus, ¿no? Pues brutal, o sea, una visión estratégica tremenda de Disney. No, fíjate que nosotros esperamos un 2021 bueno para el cine. ¿Sabes qué pasa? Que un montón de estrenos del 2020 se acumulan, pero el 2021 viene precioso. O sea, mientras no venga nada feo, guerra zombie o algo así, que yo espero ya no, o sea, ya con eso acabe la pesadilla, viene un 2021 bonito, viene Black Widow, viene Rápido y Furioso 9 o 10, no me acuerdo, viene Top Gun, viene, o sea, todo lo que se acumuló del 2020 se va al 2021. Entonces esperamos que nos vaya bien y no, fíjate que yo creo que los estudios la van a librar muy bien, ¿eh? Sin bronca, creo que la van a librar. ¿Sabes qué pasa? Su producto no se echa a perder. Bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Ahí está la película guardada, finalmente, ¿no? Y la tienes que sacar y lograr el retorno que esperabas. Entonces yo espero que igual los estudios salgan fortalecidos y sí creo que va a haber un reacomodo, ¿eh? Se va a reacomodar, actualmente el rey de los estudios es Disney, ¿eh? O sea, Disney trae a Fox a Marvel, a Star Wars, trae un montón de marcas ya, los Simpson, ¿no? Entonces Disney es el rey, ¿no? Y pero creo que igual se va a democratizar, va a ser interesante, ¿eh? Creo que los pequeños estudios van a encontrar huecos de oportunidad para presentarnos sus productos. Pues Roberto Quintero, fundador de Cinemagic, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros estos minutos aquí en Fuera de Contexto. Tus redes sociales para que la gente te siga y pueda saber más de ti. Claro, Enrique. Mis redes sociales en Facebook soy Roberto Quintero, en Instagram soy Roberto Quintero también, y en Twitter soy @RCQB. Y de veras, un honor estar contigo, muchas gracias, somos tus fans y gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti, Roberto, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se pierdan el próximo episodio de Fuera de Contexto. Tendremos ya la próxima semana el balance con un invitado muy especial de los primeros 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de este país. Vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo en este proceso. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima. Chao.